Estás escuchando Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia y en esta ocasión vamos a hablar acerca de esos vínculos invisibles que tenemos con nuestra familia y que buscan la validación, la aceptación y la pertenencia a ese grupo. Vamos a profundizar cómo podemos trabajarlos para poder desarrollarnos propiamente y para ello me acompaña Rigel Valle, psicoterapeuta. Bienvenida, Rigel. Muchísimas gracias. Pues yo estoy aquí muy feliz para compartirles un poquito acerca de, exacto, de las lealtades y de cómo se forman dentro de nuestro inconsciente y cómo es que nos perjudican, pero también nos pueden ayudar. Claro, no todo es malo y eso es importante decirlo, ¿verdad? Las familias son tan diversas, ese seno donde nosotros llegamos y donde aprendemos prácticamente todo. Y además de eso también lo vamos implantando en nuestros hijos. Por eso es importante saber qué es lo que nosotros estamos llevando. Pero hablemos un poco de qué son las lealtades. Las lealtades son impresiones, porque así es impresión en el momento en el que yo genero una perspectiva con referencia a algo que estoy percibiendo, ya sea con los sentidos o ya sea de manera emocional. Y voy a generar lealtades de 2 tipos. Una lealtad que ya viene inconsciente preestablecida, según, lo que vengo a hacer en mi sistema familiar, mi proyecto sentido. Y otra manera también es cuando yo las creo o la crea la mente según las experiencias y las vivencias que voy teniendo a lo largo de la vida. Entonces, dentro del proyecto sentido, dentro de mi sistema familiar, las lealtades van a aparecer para que yo pueda tomar decisiones diferentes que no ha podido mi sistema tomar. Y pueden ser de diversas maneras, ¿no? Ya sea por situaciones, ya sea por traumas, ya sea por cambios de perspectiva, en donde el sistema no ha logrado resolver, ¿no? Y claro que tiene que ver con los juicios creados por nuestro sistema. Entonces, un ejemplo de lo que es una lealtad inconsciente transgeneracional tiene que ver con las creencias, ya sean religiosas, sociales, o creencias que se han formado a lo largo de la vida de mi sistema familiar. Una, por ejemplo, ¿no? Todas las mujeres tienen que casarse y tienen que cumplir con ciertos requerimientos, ¿no? Casarse, si son religiosos, por la religión, o deben de casarse antes de salir de la casa de los padres, o no pueden escoger a la pareja, tiene que ser elegida por los padres, que eso es muy antiguo, sin embargo, todavía se sigue sosteniendo. O no pueden existir divorcios, Exactamente. esa la vimos mucho. Sí. También hay un rechazo a las preferencias sexuales. Hay también creencias sobre el dinero y lo que eso significa en la vida. Sí. O también cómo esa persona trae como implantada cuál es la función que debe desarrollar dentro de su familia, como es ser el cuidador o abordar otro rol que no le corresponde dentro de su Sí, sistema. y para eso voy a hacer un paréntesis y voy a explicar qué es un implante, porque muchas personas de seguro que nos están escuchando han de escuchar mucho esta palabra y no saben de dónde viene. El implante justamente es todo aquello que es mostrado, enseñado e implantado en la cabeza como juicio. Es decir, nosotros cuando nacemos y somos bebés, venimos sin cero implantes y se empiezan a crear las conexiones neuronales en relación a nuestra experiencia, pero también se empiezan a ver conexiones neuronales cuando mamá nos dice, esto no se debe de hacer, ¿ya? O cuando te dicen, esto es bueno y esto es malo. Entonces empiezo a identificar que esto es rechazo, esto es aceptación, eso es un implante. ¿Por qué? Porque no es mío, no es según mi perspectiva de experiencia con los sentidos o en relación a lo que yo sentí, sino es algo que mamá, papá o quien me cuida me está mostrando y es por lo tanto implantado dentro de mi percepción y lo considero real ya. Rigel, dentro de tu experiencia, ¿cuáles son esas creencias o esas lealtades que más ves tú en tus pacientes? Cuando se trata del amor, todas las lealtades son desde el amor. Pareciera que no, pero todo es desde el amor.
Porque nosotros venimos con una capacidad increíble de amar y a veces, no sabemos cómo gestionar este amor que sentimos por nuestro sistema familiar o por nuestra familia. Cuando yo, por ejemplo, veo que, mi mamá está llorando y está sufriendo mucho porque mi papá no es un buen proveedor, entonces yo, siendo niña o siendo chiquita, por amor a mamá, voy a generar una lealtad. ¿Cuál va a ser la lealtad? Yo tengo que cuidar a mamá, tengo que ver que esté bien mamá. Y entonces, dentro de mí, hago una promesa de manera inconsciente en donde me gustaría poder tener yo los recursos para que mi mamá no sufra, para que tenga todo lo que necesita. Eso es como un decreto, en donde ya estoy energéticamente conectando un deseo primario con la percepción de afuera y eso va a manejar ya y direccionar mi propósito de vida. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? Bueno, con estos niños que crean esta lealtad por amor a mamá. Cuando yo voy a crecer, entonces voy a ocupar el lugar de papá y voy a ser la proveedora de mi casa y voy a trabajar para darle todo a mi mamá y eso va a inferir que yo ya me quité de mi posición de hija para entonces ser el esposo de mi mamá, ¿sí? Ocupo lugares dentro de mi sistema que no me pertenecen por una lealtad que yo creé debido al amor tan grande que le tenía a mamá. Y en base a eso también se toman decisiones trascendentales en la vida. Claro, porque entonces, si yo no observo que estoy ocupando un lugar que no me corresponde, lo que era para mí, para mi propio proyecto de vida, para mi propio crecimiento personal, está siendo coartado por seguir una creencia que yo formulé dentro de mi sistema de pensamientos por amor a mi madre. Y no nos damos cuenta, vuelvo a decir, es de manera inconsciente y es repetitivo, porque el sufrimiento de mamá va a seguir y va a continuar, porque es algo que ella debió haber trabajado emocionalmente. Pero como no somos responsables o no lo podemos ver, entonces yo lo voy a hacer por ti, mamá, ¿sí? Y es cuando de alguna forma ahí se trunca mi camino que pudo haber sido desde otro aspecto para entonces volver a quitarme de mi lugar de hija y ocupar un lugar que no me corresponde. ¿Pueden también las enfermedades estar relacionadas con la lealtad familiar? Sí, de hecho, hay un porcentaje en donde las enfermedades no son creadas por la mente o por el sistema de pensamiento como normalmente ocurre, sino viene también relacionado con los pactos que hacemos antes de llegar a este plano dentro del sistema familiar, en donde yo voy a resolver un conflicto de mis antepasados que no lograron resolver y que se biologizó. ¿Qué es biologizar? Pues que se creó una enfermedad de ese conflicto. Por ejemplo, tuve un sistema familiar en donde hubo muy poca falta de amor, es decir, no fueron familias amorosas, no sabían cómo gestionar el amor. Fueron mujeres a lo mejor en donde las parejas fueron muy frías con ellas y entonces van a desarrollar diabetes. Y yo por amor y por lealtad a mi sistema familiar, vengo a tratar de corregir o reparar esa situación de falta de amor. Entonces yo vengo también con esta tendencia a tener diabetes para ver si yo puedo entonces darme ese amor propio que las mujeres de mi sistema no pudieron integrar. Pero yo también biologizo esa enfermedad para ver si a mí eh, cambio yo o si al detectarlo yo puedo reparar, ¿ok? Transgeneracionalmente solo tenemos dos formas de seguir en un sistema, repitiendo o reparando. Y eso es decisión del libre albedrío de cada persona. O repito lo que se ha implantado transgeneracionalmente o decido cambiarlo, observarlo, encontrar en dónde está y reparar. Rigel, ¿a través de qué terapias nosotros podemos empezar a trabajar en nosotros mismos e identificar esas lealtades? Mucha observación, pero sobre todo hay algo que muy poco hacemos y que es hacer una revisión de nuestro sistema. Es decir, necesitamos preguntar, ser las curiosas o curiosos. Es decir,
Oye, mamá, ¿qué pasó con la abuelita? ¿Qué pasó con las tías? Quiero saberlo todo, cuéntamelo. ¿Por qué? Porque en esta conversación podemos entonces observar cuáles son las constantes del sistema familiar, qué es lo que estamos repitiendo constantemente. Observamos y luego entonces empezamos a autoobservarnos. ¿Cuáles son las conductas constantes que seguimos haciendo y que seguimos manteniendo de estas historias familiares? Si yo decido entonces no creer en el matrimonio, pero aún así tengo que casarme, porque si no me caso, entonces voy a enojar a mi mamá y entonces mi abuelita y entonces, y nos seguimos, entonces estoy repitiendo esta historia, no estoy haciendo nada por repararlo. ¿Cómo reparo? Siendo honesta, es decir, ¿cuáles son mis verdaderas creencias? No las creencias de mi sistema. Y muchas terapias pueden ayudar. Constelaciones familiares es una de las terapias en la parte transgeneracional y en la parte ya vivencial o perspectiva puede servir la psicoterapia o las terapias psicológicas, pueden servir ya otras terapias un poco más sistémicas. Es importante el tema de la observación porque nosotros sin desearlo también vamos implantando en nuestros hijos creencias. Escuchaba yo algunos ejemplos acerca de cómo nosotros nos referimos sin poner atención, por ejemplo, al dinero y a ese sentido que le podemos dar a veces de carencia a los niños, ¿verdad? Eso es muy caro, eso no es para nosotros, ese viaje es inalcanzable, eso nunca lo vamos a tener, eso es, el dinero es malo, ¿verdad? El pobre pero honrado. Y eso es de lo más común que nosotros hemos escuchado. Ese último que les dije, lo escuchamos durante toda la vida. Sí. Pobres pero honrados. Pareciera que los que tienen un poder adquisitivo elevado, esos no lo son. Claro, venimos de un sistema en donde ha habido mucho control por las creencias, hemos estado sometidos por las creencias y por los juicios durante mucho tiempo y eso ha pasado de generación en generación. Justo los talleres para el merecimiento o para la abundancia de eso se tratan, de identificar en dónde está el error en el sistema de pensamiento para identificar en dónde está la emoción enraizada a esa creencia y cambiarla y transformarla. No podemos hacer una reprogramación de la mente porque ya están las conexiones hechas, pero podemos crear puentes en donde cambiando la perspectiva de esa creencia logramos cambiar el sistema de pensamiento. Entonces, sí es importante para empezar a observar qué estoy diciendo, qué estoy repitiendo y cómo puedo transformar esa creencia, cómo puedo transformarla para poder entonces decirla a mis hijos con otro sentido completamente diferente. La energía del dinero va ligada completamente a mamá porque ella es la que nos da la abundancia y nos da la energía acerca de la vida. Entonces, si yo tengo una perspectiva negativa acerca de mi vida, no puedo tener abundancia, sí o sí. Entonces, empiezo desde ahí, desde cómo es que mi mamá percibía la vida. La ve en sacrificio, en estado de víctima, honro su procedencia, pero yo decido tomarla y entonces empiezo a ver que la vida es agradable, que es bonita, que tengo la posibilidad de decidir, que tengo posibilidades de crecer y desde ahí empiezo a cambiar toda la percepción que tengo con relación al dinero, que hacemos todo lo contrario. Primero, decido entender qué es el dinero y que el dinero me trae la felicidad y luego hacemos lo contrario y ahí estamos ya frenando y cortando justo la abundancia. Entonces, cambiando todas las perspectivas aprendidas con mamá, logramos empezar a tener una mejor relación con nuestra abundancia y por lo tanto con la energía del dinero. La energía del dinero es algo tan interesante porque no es solamente cuánto uno posee, sino cómo uno lo puede utilizar, ¿verdad? Ese dinero que no se multiplica, ese dinero que no llega, ese dinero que se va como agua entre las manos. Es interesante la forma en la que nos enseñan a manejar nuestro dinero desde niños, ya sea con carencias, ya sea con ahorro, porque hay familias que se han enseñado, o con lo que nosotros comúnmente llamamos como tacañería.
Es que son tantas, este tema es tan extenso que cuando uno se viene a dar cuenta la cantidad de cosas que uno hace por amor definitivamente para con su familia, pero que al final terminan pesando, se convierten en Sí. una carga. Entre las familias latinas que viven en Estados Unidos, creo que esto es más palpable, a veces olvidándose de sí mismos para Ujú. entregarlo todo para esa familia que se ha quedado en en nuestros países de orígenes y muchos deciden no seguir estudios, no comprar una casa, olvidarse de sus propias necesidades para proveer a su familia. Realmente, si lográbamos entender que este sistema ha sido lo que nos ha atado a la posibilidad de alcanzar lo que nosotros consideramos como abundancia, cambiaríamos mucho nuestra relación con la abundancia en general. Es decir, tenemos como esta percepción de que solo desde el sacrificio se logra, cuando en realidad es todo lo contrario, porque se necesita un equilibrio del dar y recibir para poder conectar con tu abundancia. Es decir, cuando yo estoy dándote algo de corazón, yo espero recibir algo de la misma manera, ¿sí? Pero cuando yo estoy dando algo de corazón, no es solo con la expectativa que se queda ahí de que se regrese a mí para que no me falte nada desde la culpa. Cuando quitamos la culpa o los juicios de este enunciado, entendemos que estoy compartiendo contigo, pero yo también estoy esperando algo de vuelta para mantener el equilibrio y el flujo constante. Las creencias nos hacen sostener que la única manera en la que podemos lograr la apertura al cielo, por así explicarlo, es solamente desde el vacío de dar sin esperar nada a cambio. Y cuando yo digo sin esperar a nada a cambio, estoy cortando la posibilidad de recibir lo que ya por derecho divino es para mí. Es decir, todos estamos conectados para poder entre todos recibir y dar. Y solo estoy dando y dando y dando, estoy generando una deuda conmigo misma y con todo el sistema familiar. Cuando entonces empiezo a equilibrar el dar y recibir, y no necesariamente hablo del dinero, el dar y recibir constante, entonces esto va generando un movimiento que va incrementando la energía, se va moviendo, no se estanca, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo hacer? Desde la parte caritativa, yo veo a una persona que está pidiendo dinero en la calle, con mucho gusto voy a darte una moneda, pero tú siempre vas a tener algo que darme, aunque sea una bendición. Y con eso estamos reparando, ¿sí? También es importante aquí el agradecimiento, ¿verdad? Cuando alguien nos entrega algo. Yo siempre lo he mencionado y se lo dije a alguien muy cercano, cuando te dan un cumplido, agradecelo, no pongas excusas. Te están dando un cumplido, recibilo con amor, porque esa es la forma en la que la otra persona te está viendo. Entonces, recibilo y agradecelo, no con excusas de que lo podría hacer mejor, como no, es agradecer también, porque hacemos también cosas buenas y no debemos decir de nada, no, sí, con mucho gusto. Sí, exactamente. El agradecimiento es bueno, yo creo que es como, debería de ser como nuestro lavado de dientes de todos los días. Es decir, me despierto y agradezco, agradezco por todo lo que tengo, porque desde el agradecimiento ya estamos abriendo la posibilidad de que llegue más. Desde la queja estamos emitiendo la vibración de de que tenga menos, porque lo primero que llega a nuestro pensamiento es lo que vamos a estar generando para que regrese a nosotros. Si yo despierto y digo, ay, es que no tengo dinero el día de hoy, obviamente no va a tener dinero el día de hoy. Pero si yo digo, gracias por todo lo que tengo, estoy afirmando que nunca más me va a faltar. Entonces el agradecimiento es sí o sí, pero además me estoy abriendo a la posibilidad de que llegue más a mi vida y esto también implica dentro de la gratitud el aceptar que el otro tiene algo que entregarme y que yo tengo que dar. Excelente, Rigel, gracias por compartirnos todo este mensaje
Yo me siento muy agradecida de tenerlos a todos ustedes y a Rigel también compartiéndonos todos sus conocimientos. Esperamos que ustedes también puedan compartirlo y que estos mensajes puedan ir transformando sus vidas. Así es que, Bueno, pues yo cierro nada más dándoles una pequeña frase que ustedes pueden usar y utilizar todos los días para romper esas lealtades. Entonces, primero voy a agradecer absolutamente todo lo que tengo. Gracias por mis padres, gracias por el papá que me tocó, gracias por la mamá que me tocó, porque con toda esa fuerza aún así yo estoy aquí. Y entonces devuelvo todo lo que no necesite sostener, lo entrego y solo me voy a quedar con el amor y la fuerza de mis padres y de todo mi sistema. Empiezo entonces así a tener un cambio de perspectiva. En vez de quejarme de los padres que me tocaron, agradecer y observar qué me dieron para entonces yo poder tomarlo como ejemplo para saber decidir y gestionar con qué me quedo desde el corazón y qué ya no necesito y lo elimino. La observación y el agradecimiento son fundamentales para ir cortando con estas lealtades que ya nos necesitamos sostener. muchísimas gracias, Rigel. Lo vamos a poner en práctica y más adelante les vamos a contar cómo nos va con esto, porque esperamos que Rigel nuevamente nos pueda acompañar. Ella ha estado visitando la ciudad de Dallas y esperamos que también ya ponga en agenda una próxima visita. Con muchísimo gusto. Yo encantada de compartir todo lo que pueda compartir con ustedes, pero sobre todo me encanta y de verdad les agradezco que puedan disponerse a reparar sus sistemas, porque así no solamente sanan ustedes, sino empezamos a incrementar y elevar la conciencia que nos va a llevar a una mejor abundancia a todos. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Rigel, y si Dios nos lo permite, será hasta la próxima. Esto ha sido Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia.